Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en colaboración con el Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, les doy la más cordial de las bienvenidas al evento Sesiones de Trabajo de las Comisiones del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua. Aprovecho para comentarles que está disponible el panel de preguntas en donde podrán participar enviándonos sus preguntas a las cuales darán respuesta nuestros panelistas. El día de hoy se llevará a cabo la sesión de trabajo de la Comisión de Control de Calidad, presidida por la Contador Público Certificado Olivia Teruel Martínez, a quien cedo el uso del micrófono para comenzar la sesión y les doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias. Gracias, Vivi. Buenas tardes. Pues primero queremos dar un agradecimiento al contador público Luis Raúl Sánchez Acosta, director de la facultad, por esta invitación que nos ha hecho. Y pues también a ti, Vivi, agradecerte esta vinculación que siempre haces con del Colegio de Contadores y la facultad. Y pues estamos muy honrados en que nos hayas invitado y pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, para lo cual pues le cedo la palabra a Luli García, si nos haces el favor, Luli, de dar lectura a la orden del día. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Siendo las 5:08 de la tarde del día 28 de octubre de 2021, damos inicio a la sesión de la Comisión de Control de Calidad del Instituto y Colegio de Contadores Públicos, bajo la siguiente orden del día. Como primer punto, tenemos la presentación de los miembros de la comisión y firma de lista de asistentes. Como punto número 2, análisis de la nueva norma internacional de gestión de calidad. Punto número 3, comentarios de la norma de revisión de calidad del encargo. Y punto número 4, iniciamos con el primer punto, que se refiere a la presentación de los miembros de la comisión y firma de lista de asistencia. Bueno, sí son tan amables de presentarse, por favor. Manuel Esparza, a sus órdenes. María Lourdes García Chavero, tesorera de esta comisión, que ahorita estoy supliendo a la secretaria. Así es. Bueno, pues somos una comisión pequeña, pero pues muy comprometidos. Así es. Bueno, pues como primer punto de la orden del día, segundo punto de la orden del día, le damos la más cordial bienvenida a todos los participantes de nuestra querida Facultad de Contaduría y Administración y esperamos que esta sesión sea de mucha utilidad para sus estudios. Bueno, pues para ya dar por iniciada la sesión, ¿verdad? El tema de que vamos a tratar hoy, pues... Perdón, miren, sí. Vamos a estar interactuando, entonces es importante que ustedes sepan que vamos a participar todos los miembros de la comisión como si fuera una sesión de trabajo y vamos a estar de alguna manera dando puntos de vista, opiniones, para efecto de que no vayan a sentir ustedes que estamos siendo groseros o así es como es una sesión normal, ¿sí? Entonces, nada más para efectos de que sepan ustedes esta situación. Y también hacerles ver a ustedes que la norma de control de calidad, que ahorita va a explicar Lidia desde sus antecedentes, surge a raíz de todos los problemas financieros que hubo, los grandes fraudes financieros, en donde la profesión contable permeó de que se debería de establecer todo un control para evitar que se volvieran a dar situaciones como las de Enron, Permalat, tantos fraudes que se estuvieron manejando. Entonces, se dijo, a mí no me da ninguna garantía el hecho de que estés haciendo la revisión de acuerdo a normas de auditoría.
en este caso normas internacionales. Dijo, yo necesito que efectivamente lleven a cabo todo lo que es, toda una serie de pasos que a mí, como lector de estados financieros o inclusive como inversor de estas entidades, me dé la seguridad de que esas cifras efectivamente son correctas. Recuerden que los estados financieros de estas compañías que les mencioné, pues eran compañías de papel donde nada más se mostraban las cifras en unos estados financieros, pero realmente no existían estas empresas. Entonces, a través de la ICQC1, que es inclusive, si ustedes en su libro de normas de auditoría abren ese libro de normas de auditoría, la primera norma, el primer boletín que aparece es precisamente el de control de calidad. Y esto no se refiere nada más para trabajos de auditoría, se refiere para todos los trabajos que realiza el contador público en su calidad de hacedor de información financiera o de revisor de la misma. Entonces, nada más para ubicar en contexto, por eso fue necesario implementar la norma de control de calidad. Esta comisión nace también a raíz de que a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos se estableció que había en cada entidad, y en este caso en cada federada que forma parte y que se integra al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, debería de haber un grupo de profesionales que revisaran que efectivamente se esté llevando a cabo y se esté cumpliendo lo que menciona esa norma de control de calidad. Entonces, a raíz de eso, se integra la comisión, pues ahora sí que vamos a decir que somos los policías, ¿sí? Que verificamos el cumplimiento exacto de lo que son las normas y procedimientos de auditoría. Y pues en ocasiones, pues a veces hasta somos, yo creo que los malos de la película, pero eso es una primera intención, porque a través de toda la normatividad que ahorita muy brillantemente va a exponer Olivia Teruel, como nuestra presidenta, ustedes se van a dar cuenta de toda la gama que tiene esta norma de control de calidad, todas las bondades que reflejan y que no nada más es algo teórico, sino que en la práctica es algo que todos los contadores públicos en el ejercicio de la profesión tenemos que cumplir. De hecho, todos los contadores públicos que pertenecen a la federada tienen en los meses de junio y julio que presentar una manifestación donde dicen que están cumpliendo con esa norma de control de calidad. Y al presentar esa manifestación, entonces nosotros entramos y veramente por sorteo a revisar a esas firmas que presentaron esos avisos. Entonces, pues nada más para estar en contexto, me permití ahorita interrumpir a Oli, pero pues continuamos. Sí, me haces el favor de Claro. la presentación. Voy a presentarla. Permítanme un momento porque me estoy apenas familiarizando con esto, ¿eh? Listo. Adelanto. Sí. Pues ya Manuel nos dio muy buena introducción y pues yo les voy a hacer un poco de historia de cómo se fue evolucionando esta norma. Y pues en el año de 2009, el YASPE, que es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, emitió la norma de control de calidad, la ISQC, que es la que mencionaba ahorita Manuel. Entonces, desde esa fecha, pues, si ustedes recuerdan, aquí en México todavía no se había emitido, todavía no habíamos adoptado las normas internacionales de auditoría. Esto fue hasta 2012. Entonces, aquí en México, nosotros no teníamos una norma de control de calidad como tal, ¿verdad? Por eso el Instituto Mexicano de Contadores Públicos
emitió en enero del 2010 una norma de control de calidad para aplicarle aquí en México. A raíz de esto, pues ya se empezaron a implementar en todas las firmas esta nueva normatividad, ¿verdad? Porque incluso pues ya no nada más era como auditoría como lo contemplaba la NIA 220, que la NIA 220 es el antecedente de esta norma, ¿verdad? Que ya contemplaba ciertos elementos, pero era nada más específico para auditoría de estados financieros. Sin embargo, esta nueva norma pues ya abarca, aparte de la auditoría, otros servicios relacionados. Entonces, de 2014, de 2010 a 2014, pues se mantuvo esta norma sin cambios. A partir de 2015 y hasta 2019, el IASB empezó a hacer adecuaciones a ciertas normas internacionales, entre ellas la norma de control de calidad. Por lo que en 2020, en diciembre de 2020, emiten lo que es la nueva norma, pero ahora se llama de gestión de calidad, gestión de la calidad en específico. Y esta norma, es la que sustituye a la norma que se había emitido. Entonces, es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Sí, puedes pasar. Sí, nada más aquí es importante que ustedes observen que en diciembre de 2009 es cuando entra la norma internacional. Es cuando se reguló de manera internacional la norma. Después, en enero de 2010, es cuando México la adopta. O sea, cuando se vio que ya era un cambio internacional y en enero de 2010 México la adopta, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos la traduce y la vuelve obligatoria. Después, en el 2015 al 2019, ahí el IASB empezó a incorporar todo lo que era control de calidad a las normas particulares de auditoría, pero esto a nivel internacional. Y a la par de eso, también la norma mexicana estuvo cambiando, la norma de auditoría estuvo cambiando, incorporando esos conceptos. Posteriormente, en diciembre de 2020, tal como lo mencionaba Olivia, viene la norma de gestión de calidad, es decir, la forma en cómo las entidades tienen que demostrar que cumplieron con la ISQC1. ¿Sí? Ahí es, de modo internacional, es como tienen que hacer esa demostración. Y apenas ahorita, en julio de 2021, México la adopta, esa norma de gestión de calidad. Es decir, en diciembre de 2020, a manera internacional se adoptó, México todavía no la adoptaba, México lo acaba de adoptar ahora en julio de 2021, esta norma de gestión de calidad, donde vienen puntos más precisos y donde se dice de manera sencilla cómo se puede cumplir con esta normatividad. Sí. Sí, así es. Pues en 2021, en julio de 2021, precisamente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es que no se está viendo. Sí, les comentaba, el Instituto Mexicano de Públicos, a través del folio 90, el 26 de julio, hace oficialmente la adopción de la norma internacional de gestión de la calidad y de la norma de gestión de la calidad 2, que se refiere a la revisión de los encargos. También establece que esta norma va a entrar en vigor a partir de diciembre 15 de 2022. Es decir, pues ya prácticamente un año con 2 meses. O sea, también mediante este mismo folio, establece que la norma que se encuentra ahorita en vigor pues estará vigente hasta el 14 de diciembre de 2020. Entonces, pues el próximo año,
y lo que resta de este año, pues vamos a estar en ese periodo de transición para llegar a la nueva norma de control de calidad, pero sin dejar de cumplir con los requerimientos que ahorita está en la norma vigente. Sí, ¿le pasa? Claro. Pues el objetivo ¿cuál va a ser el objetivo que tengamos ahora las firmas de contadores públicos con esta nueva norma? Pues va a ser el establecer un sistema de gestión de la calidad que asegure que las responsabilidades de la firma y de todo su personal sean cumplidas de acuerdo a los requerimientos profesionales y legales para la realización de los encargos, ¿verdad? Asimismo, que los informes sean emitidos adecuados a las circunstancias de cada uno de los encargos. Y quisiera participar, nada más aclarar, pues que ahorita existe la norma de control de calidad y ya las firmas ya tienen que tener diseñado e implementado un sistema de control de calidad. Lo que las firmas tienen que hacer de aquí a la aplicación de la nueva norma de gestión de calidad es implementar los nuevos elementos que le añaden a la norma. Sí, así es, porque pues desde 2010 que tenemos esta norma, ya las firmas de auditoría ya tuvieron un sistema o tienen un sistema de control de calidad, pero ahora más bien va a ser una adecuación, ¿verdad? Para añadir, pues, los nuevos elementos que esta nueva norma nos establece. Y pues, si vemos ya este esquema, podemos observar cómo se mezclan los nuevos elementos de gestión de calidad con los anteriores elementos, que básicamente, si ustedes ven ahí, los que están marcados con color verde, pues son los elementos que se adicionaron o que tuvieron algún cambio. Y pues creo que de los más importantes cambios que se han suscitado, pues es precisamente el proceso de valoración de los riesgos del elemento. Si puedes comentar algo al respecto. Las empresas, a través de la norma de auditoría 220, ellos ya tenían o ya estaban estableciendo todo un procedimiento para poder cumplir con esta norma de control de calidad, pero realmente no estaba tan estructurado o bien no había quedado tan claro o preciso en cuanto a cómo desarrollarlo. Entonces, fue necesario, a través de la norma internacional de gestión de calidad, o como aquí aparecen sus siglas, NIGC 1, ¿sí? Donde se estableció ya cuál es la dinámica, por eso se presenta ese círculo, y se supone que con esto se ve un círculo dinámico que está en constante cambio. Por lo pronto ahorita, lo que cambió fue el proceso de valoración de riesgo de la firma de auditoría. Más adelante voy a decir los otros puntos que cambiaron, pero en el proceso de valoración de riesgos de la firma de auditoría, esto tiene que ver no con el trabajo que vienen desarrollando, sino los riesgos que tiene en sí el grupo de personas o la persona que está llevando a cabo el trabajo de auditoría. Es decir, primeramente hay que evaluar qué tan fiable es esa firma o esa persona que está llevando a cabo los trabajos de auditoría. Y ahorita los vamos a ver a detalle en láminas más adelante. Sí. Sí, pues otro de los importantes que tuvo de cambio la norma fue el punto de los recursos, que antes se contemplaba únicamente los humanos. Pero si nos puedes ampliar la explicación, Luli, por favor. Claro que sí, de la norma actual, este elemento de la norma en la actualidad contemplaba son únicamente recursos humanos. Sin embargo, con las modificaciones que se están ya en la norma de gestión de calidad,
que van a aplicar a partir de diciembre del 22, agregan los recursos tecnológicos, o sea, son los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos intelectuales y los proveedores de servicios. ¿Por qué considerar? Bueno, realmente el considerar únicamente el recurso humano, que es muy importante en una firma, era insuficiente. O sea, ¿por qué? Porque también en la actualidad los recursos tecnológicos son muy importantes, ¿sí? Y también los intelectuales. Entonces, por eso, por eso se hizo o se agregaron estos recursos, los tecnológicos y los intelectuales. Y los proveedores de servicios se agregan debido a que cualquiera de estos tres recursos, tanto los humanos, los tecnológicos y los intelectuales, pueden ser contratados como proveedores de servicios, cuando la firma no cuenta con un recurso para tenerlos implementados en su firma. Y bueno, pues estos cuatro tipos de recursos tienen que estar, o sea, se tienen que establecer políticas dentro del sistema de control de calidad. ¿Sí? Adecuar lo que ya había relacionado con recursos humanos, adecuarlo de los tecnológicos, intelectuales y de proveedores de servicios. Aquí es muy interesante lo que comenta Luli, porque dentro de los recursos intelectuales se le pide a la firma que tenga documentado todo su sistema de gestión de calidad, es decir, que tenga sus cuestionarios de control interno, que tenga establecido cuál es la metodología para resolver tales o cuales situaciones legales o fiscales o inclusive hasta de normas, ¿sí? También se establecen que debe de tener políticas y metodologías muy claras, muy definidas, ¿sí? Para efecto de asegurar que el trabajo de revisión se está llevando a cabo de la manera más óptima, que no cabe la posibilidad de algún riesgo o de un error material. Entonces, aquí es importante y le hace mucho énfasis a la cuestión intelectual, como lo comentabas, Luli, ¿sí? Y finalmente también es importante conocer que también hay un punto que no contemplaba anteriormente este sistema, que eran los proveedores de servicios, ¿sí? Y aquí dice, ojo, es importante que tengas muy en cuenta todo lo que son tus proveedores de servicios tecnológicos e innovación. ¿Por qué? Porque precisamente a raíz de la pandemia, muchos de los trabajos de auditoría que se estuvieron haciendo desde la modalidad que se denominaba trabajo en casa o home office, ¿sí? Entonces, era necesario de tratar de evitar cualquier tipo de riesgo en la información que a su vez los clientes proporcionaban a las firmas de auditoría, que no hubiera en un momento dado un hackeo o que no hubiera algún error en donde la información se fuera a terceras personas. Entonces, se le hace especial énfasis para tener ese cuidado con respecto a los papeles de trabajo. ¿Sí? Bueno. Otro de los instrumentos que tuvo que se adicionaron a la norma fue precisamente el de información y comunicación. Este elemento, si bien estaba presente en todos los elementos de la norma anterior, no se veía como un elemento personal, sí, pero aunque estaba implícito pues en cada uno de los conceptos, ahora sí ya la norma define y le da la importancia de vida a la información, ¿verdad? Porque si nos vamos a pensar, pues en realidad en todos los elementos del control de calidad manejamos información, pero ahora ya le está dando la importancia aquí dentro de nuestro sistema de calidad para que se pueda mantener y que debemos de tener un sistema que nos permita tener un canal de comunicación dentro de la firma y con terceros. Entonces, la comunicación puede ser interna o externa, pero y toda esa información que tenemos que tenerla también a través de los recursos tecnológicos que nos comentaba Luli, pues esa información la tenemos que estar respaldando, ¿verdad? Porque es sumamente importante, realmente si perdiéramos esta información, pues ya
estaríamos en un gran riesgo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ya empecemos a documentar esto. Pues no sé qué opinan, o sea, por ejemplo, pues antes llevábamos nuestros expedientes de correspondencia, ahora con el correo electrónico pues, ya no acostumbramos a guardar toda esa información, pero pues yo creo que ahora sí va a ser necesario que hagamos ese respaldo de nuestros correos electrónicos, porque pues eso es la manera en cómo vamos a poder evidenciar de que cumplimos con esta parte de lo que nos marca la norma, que es tener un sistema de información confiable, ¿verdad? Y relevante, ¿verdad? Igual, pues no toda la información la vamos a guardar, ¿verdad? Porque hay aplicaciones que no son relevantes. Lo que vamos a respaldar o que va a ser parte de nuestros encargos, pues será la información más relevante. Aquí es importante porque de hecho cuando nos toca hacer la revisión a las firmas de auditoría, el mismo Instituto Mexicano nos da un cuestionario en donde se nos establece y lo tenemos que contestar de manera en coordinación con el contador que estamos revisando y nos establecen qué tipos de sistema de información tienen. Es decir, tal y como lo comentaba Oli, si esos sistemas están en papel, si están en electrónico y si están en electrónico, cuáles son los resguardos que a su vez ellos tienen. Si los tienen en un servidor, si los tienen en una nube, qué tan seguro es el respaldo de esa documentación, sobre todo viéndolo porque es la evidencia de que el trabajo se ha venido haciendo de una manera óptima y que se está cumpliendo con los estándares de calidad que establece este sistema de gestión. En caso de que el contador nos dijera, bueno, se me perdió o me hackearon y me robaron la información, bueno, pues de entrada ahí ya es una tacha para él porque pues se supone que la idea es que no esté vulnerable esa información. Otro de los puntos que también establece ese cuestionario que les comentamos es precisamente la comunicación interna, porque en ocasiones solo no había. El socio o el gerente responsable del encargo, él es el que da las instrucciones, las personas que dependen de él son quienes hacen la revisión, pero nunca hay un retorno de la comunicación. Nunca se establece la manera en cómo las personas que hicieron la revisión tienen que comunicar a la persona que les dio la instrucción o que es la responsable del encargo, cómo resolvieron las dudas, de qué manera se llevaron a cabo todas las situaciones que él estuvo o que ellos estuvieron detectando en el transcurso de su revisión. No es nada más decirles tienes que terminar la auditoría y tienes tanto tiempo para terminarla, sino tenemos que establecerles cuáles son los requisitos, cuál es el objetivo, de qué manera se tiene que obtener toda la evidencia que soporte todo lo que nosotros necesitamos para dar una opinión confiable. También nos piden que haya comunicación externa y nos dicen, pues no nada más que haya interna, sino también externa. Y aquí es el cumplimiento de leyes, regulaciones y órganos de supervisión. Y en particular, bueno, pues en algunas auditorías son fiscales y pues tenemos que proporcionar esa información al SAT o en este caso a la autoridad que en este caso nos esté solicitando esa información. También aquí, esta comunicación externa tiene que ser precisamente con nosotros, o sea, como revisores de control de calidad. Nosotros no formamos parte de la firma, pero en cambio sí podemos llegar a las oficinas del contador y solicitarle esa información. Entonces, aquí dentro de esta comunicación externa, incluso el sistema de gestión de calidad establece que desde el mismo contrato se le haga ver al cliente que en un momento dado puede que se proporcione la información a estos terceros. Lo único que se dice previa autorización o información de ustedes, pero que ellos estén conscientes que esa información puede ser requerida por un tercero y que tenemos que proporcionarla una vez que ellos hayan autorizado. Entonces, hace una serie de precisiones que es importante que nosotros conozcamos y que no se nos vayan a escapar al momento de que estemos nosotros haciendo la negociación de un nuevo trabajo de auditoría.
El siguiente punto es el proceso de seguimiento y corrección. Bueno, o sea, aquí lo que yo entiendo es que una vez establecido el sistema de control de calidad, o sea, no es decir, ya tengo establecido el sistema de control de calidad que cumple con los elementos que establece, se le tiene que seguir dando, se le tiene que dar seguimiento, ¿sí? Se tiene que ir adaptando cosas que en su momento a lo mejor no están funcionando, ¿sí? Y pues de ahí viene que en esta nueva norma viene la corrección, ¿sí? Durante el tiempo en que cuando se está dando seguimiento al sistema de control de calidad, si se ve algo que no está funcionando, pues se deben de implementar políticas y procedimientos para la corrección de lo que no está funcionando dentro del sistema de control de calidad. No sé si quieres saber algo. No, aquí lo importante es que incluso cuando nosotros entramos a las revisiones de control de calidad, nosotros hacemos un levantamiento de información inicial. Le decimos al contador que se revisa, pues todas las situaciones que nosotros estuvimos detectando. Y les digo, todas las situaciones que se estuvieron detectando, y no menciono los errores que detectamos, porque también es cierto que hay que darle beneficio de la duda y que nosotros mismos podemos estar equivocados. O sea, nosotros como revisores no tenemos la verdad absoluta. Es necesario marcar lo que en un momento nosotros consideramos que es una situación de duda e intercambiar con ellos opiniones. Es donde dice aquí que es ese procedimiento de seguimiento y corrección. Es importante la manera en cómo nos acerquemos a los contadores y la manera en cómo les hagamos ver qué situaciones se presentan dentro de su trabajo y la manera en cómo lo pueden mejorar o cómo pueden corregir en caso de que verdaderamente fuera un error. Aquí lo que nos pide es que hay que considerar factores como diseños y cambios en el sistema. Si nosotros vemos que definitivamente el sistema que ellos vienen manejando no es el óptimo, inclusive hacerle sugerencias. Aquí hay circunstancias de la firma como el hecho de que como firma puede haber varios contadores que integran esa firma de contadores o bien puede ser uno solo. Entonces, habría que ubicarse en cuáles son las circunstancias que predominan en esa firma antes de hacer la evaluación. Y también nos piden que esa información, la que requiramos, sea de alguna manera conocida por la persona que hizo la revisión, es decir, el socio que firmó tiene que conocerla y aparte tiene que estar disponible, es decir, no nos puede decir, pues permíteme, déjame lo ubico y yo te aviso dentro de 5 días para que regreses. O sea, no es posible, no se considera viable esta situación. Entonces, por eso marca ahora el sistema de gestión que tiene que ser, esa información tiene que estar disponible. Y también es importante que el enfoque de selección se note que es meramente aleatorio, no es dirigido, no vamos sobre un cliente en particular o sobre un contador en particular. De hecho, la selección de firmas que hace el mexicano es completamente a través de un sorteo. Entonces, ahora sí que como el de la lotería, ¿verdad? Pues el número que saquen, pues ese fue el premiado, pues aquí en este caso, el nombre de la firma que saquen, esa va a ser la firma que se va a revisar. Puede haber, en un momento dado, puede alguien inconformarse, llevar su queja ante el mexicano y decir, oye, pues es que no, y puede ser una revisión dirigida. Hasta ahorita, afortunadamente, nosotros nunca hemos tenido una revisión dirigida y esperamos no llegar a tener. ¿Sí? Y finalmente, es necesario dar énfasis a todo el seguimiento del sistema en su conjunto. Es decir, no ver las cosas de manera aislada. Es importante crear un concepto objetivo, no subjetivo, sino viendo todo el contexto. Yo, ¿cómo le voy a pedir a una firma pequeña que tenga en un momento dado todos los puestos, o sea, que tenga un socio, que tenga un gerente, un supervisor, un encargado, un auditor, cuando es una firma pequeña? O sea, necesitamos ser objetivos y ponernos, inclusive ser empáticos y ver la forma de cómo adaptarlo a nuestra gestión. Sí, o sea, aquí esto se da cuando estamos haciendo la revisión, o sea, que nos manda el instituto. Entonces, estamos revisando el sistema establecido por las firmas. Entonces, si hay alguna deficiencia que encontremos cuando está haciendo nuestra revisión, entonces a esa deficiencia se le informa a los socios de la firma y se le tiene que seguir para ver si
esa deficiencia se corrige, ¿verdad? Se le tiene que, entonces los socios de la firma tienen que establecer procedimientos para corregir esas deficiencias que encontramos en la revisión. Eso se refiere al seguimiento. O sea, oye, ya revisaste el sistema de control de calidad, ¿qué encontraste como revisora? ¿Sí? Ok, ya con esas inconsistencias, bueno, ahora tienes que darle seguimiento, ahí no se acaba la revisión, le das ciertos días a la firma para que trate de corregir o establecer políticas para hacer la corrección. Ya una vez haciendo la revisión, entonces ahora sí nos juntamos con el personal de la firma y ahí inicia el proceso de corrección. Así es. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí, nada más aquí, bueno, aquí nada más es importante decir que para que un informe de control de calidad que nosotros emitamos, finalmente tiene que hacerse como después de haber rebotado la información como 3 o 4 ocasiones. ¿Sí? No sale como una apreciación meramente a la primera y sobre esa nosotros vamos a sacar el informe. No es así como funciona. Se le da oportunidad a que haya primero una detección de situaciones que nosotros consideramos que son susceptibles de mejorarse, da su opinión el contador, se vuelve a revisar, se revisa, se detecta ya en base al comentario que hace el contador, qué es lo que se tiene que, verdaderamente que es una incorrección y cómo lo tiene que corregir. Viene de nueva cuenta el contador y nos corrige lo que nosotros detectamos. Tenemos que validar lo que él corrigió y si todavía hay situaciones que no hayan sido, regresa otra vez y hay todavía un cuarto informe. Entonces, hay muchas oportunidades y la verdad de las cosas, después de estas revisiones, lo que hemos visto es que esas firmas ya ahorita ya están funcionando con un mejor sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Esto es como si estuviéramos haciendo una auditoría en una empresa. Más que el trabajo de los revisores de control de calidad es revisar a las firmas. Se le revisa tanto el sistema de control de calidad establecido como se revisan encargos de auditoría. Entonces, esto es al revés. En vez de que nosotros estemos revisando, nos están revisando y el procedimiento es el mismo. No es porque nosotros hayamos encontrado una inconsistencia, ya quiere decir que esa es una inconsistencia. Se discute con los socios de la firma y se dan varios repasos y implementan correcciones, las volvemos a revisar y es todo un proceso hasta llegar al final ya que quede todo corregido lo que habíamos señalado. Así es. Lo importante es que la firma tenga sus políticas y eso es lo que vamos a revisar. Si el firma está cumpliendo con sus políticas, aparte de los cargos, ¿verdad? Tiene que cumplir con lo que es la norma financiera como pero que bien hablan de estas mujeres. Bueno, a ver, vamos a continuar. Listo. Pues, yo quería que tú nos platicaras de esto. Ok. De la norma, bueno, esta es la norma de gestión de calidad, la viene siendo la 2, pero es la evaluación precisamente de la calidad de los insumos. Ok, perfecto. Aquí la norma internacional de gestión de calidad 2, en este punto, nos dice cómo van a ser los procedimientos para llevar a cabo esta nueva metodología. Como les decimos, existía la norma de control de calidad, pero ahora es la norma de gestión de control de calidad, es decir, cómo llevar a cabo precisamente esa revisión. Y como primer punto nos dice identificación del responsable de hacer la asignación de los revisores del control. En este caso, a nosotros nos selecciona directamente el mexicano, hace una evaluación de los revisores y nos da la característica de ser pues las personas que podamos hacer ese tipo de revisiones. Para esto, no es necesario que sean socios inactivos o activos, ¿sí? Sino lo que pide el mexicano es que sean socios que de alguna manera o personal que se haya comportado de una manera ética y que a través del ejemplo se haya visto pues que se actúa de una manera imparcial y objetiva. Entonces, cualquiera de los socios de ahí del Colegio de Chihuahua puede ser elegible, o sea, basta con hacer una solicitud y pues en un momento dado hacen una evaluación a través de un comité y se le da el nombramiento, ¿sí?
Tenemos un periodo que le llaman de enfriamiento de 2 años, que no es necesariamente, normalmente tenemos la costumbre de nosotros dar a entender que enfriamiento es como cuando se mueren y que pues, hay que enfriarlo. Pues no es así. O sea, aquí está, este periodo de enfriamiento es nada más darle la oportunidad de que esta persona se capacite y obviamente empezar a interiorizarlo en lo que es el sistema de gestión. Ese sistema de gestión está dado de manera electrónica. A nosotros nos hacen llegar toda la información de manera electrónica y nosotros vamos llenándolo en presencia del contador con la computadora en mano. No se llena de forma manual y de hecho toda la información que se va capturando de manera automática está llegando directamente al Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Tiempo suficiente para realizar la revisión del encargo. También se establece el tiempo que tenemos disponible para poder hacer esa revisión. Se nos marca en base al tamaño de la firma y se nos dice, pues no te puedes eternizar, no puedes, no tenemos periodos tan largos como en un momento tiene la autoridad hacendaria. No, aquí tienen que ser periodos más cortos y en ese periodo corto se tiene que hacer esa revisión. ¿Sí? El uso permitido de revisores externos y asistentes calificados. Sí, hay algunos encargos de auditoría en donde, por ejemplo, nosotros no somos actuarios, donde nosotros no somos peritos evaluadores y que si en un momento nosotros consideramos que el dato no es correcto, también la misma norma de gestión nos permite hacer uso de estos revisores externos. Entonces, se establece siempre y cuando lo único que pide es que sean calificados. Y finalmente, hay ciertos puntos en donde la elegibilidad puede verse afectada, sobre todo por falta de independencia, en donde se pone en evidencia que, pues, si yo tengo algún grado de familiaridad con ese contador, si es mi compadre, si es mi amiga, si, en fin, yo mismo manifiesto que definitivamente estoy incapacitado, o bien, si de alguna manera tengo alguna relación con esta persona, porque yo hago auditoría de una de las empresas que a su vez él consolida dentro de su información. Entonces, todo ese tipo de situaciones es necesario ponerle en evidencia y ahí la elegibilidad de los revisores puede verse afectada. No sé si hay algo que ustedes quieran comentar. Bueno, pues más bien te quería preguntar, a lo mejor tú estás más centrado en el proceso de transición a la si el Instituto Mexicano todavía, o sea, está actualmente emitiendo o haciendo revisiones a Sí. firmas, o sea, no se van a suspender Ya no las habían programado por un tema de pandemia, ¿sí? Pero yo supongo que a raíz de que ya ahorita, inclusive en la Ciudad de México está en verde y prácticamente todo el país está en verde, ahora somos nosotros los que estamos en amarillo, ¿sí? Pero pues yo supongo que va a llegar un momento y que otra vez se van a reiniciar esta revisión, ¿sí? Entonces, pero pues igual y a lo mejor ya nos alcanza no, sí, lo más probable es que sí. Estamos ahorita todo el- Sí, o sea, tenemos todo el año para trabajar. En la implementación, así es. sí, porque siento yo que sí debería de haber así como que nos dieran Una capacitación. no capacitación, sino que dar un espacio a las firmas para que precisamente se enfoquen ahorita en El sistema de gestión. el sistema de gestión de calidad nuevo para así como que está sujeto a una revisión. Pues Sí, esto por- ahorita para los encargos de 2022 en adelante, para el 15 de diciembre Sí, en adelante. del 22 en adelante. Pero pues ya no, esto Pero, por ejemplo, hay modificaciones, por ejemplo, al código de ética profesional, en donde se estableció precisamente a nivel internacional, todavía no lo traen a México, todavía no está aceptado en México, pero a nivel internacional establece el código de ética que si hay un cliente del cual el honorario dependa más del 15% dentro de tu firma, tiene que haber una rotación de personal del encargo de auditoría, inclusive a nivel de prácticas corporativas y sobre todo cuando estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, inclusive el mismo socio dictaminador tiene que estar cambiando cada 5 años.
Sí. Puede ser la misma firma, nomás cambiar. Puede ser la misma firma, nada más te piden que el socio del encargo sea otra persona. ¿Sí? Y otro equipo, ¿verdad? Que cambie tanto el socio como el equipo de auditoría. Esto se supone que para efectos de no estar cayendo en vicios o precisamente de falta de objetividad. Entonces, pero te digo, esto es a nivel internacional. No tardan en también adoptarlo aquí. Entonces, pero el cambio se dio en el código de ética. Me imagino que finalmente va a tener repercusión en el sistema de gestión del control de calidad. Sí. ¿Sí? Entonces es importante que se tome en cuenta. Establecer políticas para eso. Así es, así es. ¿Sí? Finalmente también tenemos la revisión de la calidad del encargo, ¿sí? En donde también este mismo sistema de gestión nos dice que hay que desarrollar revisiones de calidad del encargo con un enfoque en asuntos y juicios significativos. Nos dice, por favor, revisores, y por favor, empresa, no sé, es la siguiente. Sí, perdón. Sí, ahí está. Nos dice, por favor, empresa, no te vayas a ir a determinar asuntos que materialmente no son importantes. Es decir, aquí el término materialidad tomó el lugar de importancia relativa, es decir, que no sean importantes. Vete a lo que verdaderamente puede afectar un juicio o puede distorsionar una información. Entonces, aquí nos pide que nos enfoquemos, porque también nosotros como revisores, en asuntos y juicios significativos. Dice, no me vas a poner en el informe un tema que a final de cuentas no tiene ninguna repercusión. Es decir, no te pongas a contarme chismes, o sea, mejor enfócate en decirme lo verdaderamente importante. ¿Sí? También nos dice que la participación del revisor del encargo o de la calidad del encargo en los momentos apropiados del encargo. Te dice, oye, si yo te encargo que hagas la revisión, a nosotros cuando nos asignan, nos dice, dame fecha de cuándo puedes iniciar con la revisión, para efecto de yo darlo de alta en el sistema. Entonces nos dice, pero una vez que te lo doy, no me digas, no, es que ahorita tengo mucho trabajo y espérame dentro de 2 o 3 meses, es cuando voy a iniciar con la revisión. Aquí nos dicen, aquí necesitamos que los momentos sean los apropiados para que se haga la revisión. Si yo te estoy pidiendo que sea dentro del mismo mes, pues va a tener que ser en ese mismo mes, porque eso es lo correcto, es la manera en como en ese momento se está programando. También se pide que se verifique el adecuado cumplimiento de los requerimientos de la norma. ¿Sí? Ahí lo que dicen ellos es de que no te pongas a inventar. Yo a través del sistema de gestión te estoy diciendo exactamente cuáles son los puntos torales que tienes que tocar. Entonces, no hagas uso de tu imaginación. Primeramente, lee y entérate de cuáles son los puntos básicos que te digo, y si a raíz de ahí quieres hacer alguna aportación adicional, perfecto, pero no me dejes de atender lo que yo te estoy marcando como básico. Y finalmente, nos piden no liberar el informe de auditoría hasta obtener la aprobación del revisor del control del encargo. Es decir, esta revisión del encargo no nada más es para nosotros como revisores de control de calidad, sino que nos está pidiendo que todas las firmas de contadores en todos los trabajos que desarrolla el auditor o el profesional de la contaduría, haya alguien que nos lo critique, haya alguien que lo valide, porque nosotros finalmente no podemos ser juez y parte, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a evaluar nuestro propio trabajo, pues a nosotros se nos va a hacer que está perfecto, ¿sí? Que no tiene correcciones, que no hay duda, pero esa seguridad la tiene que dar ese revisor del encargo, que tiene que ser distinto del que llevó a cabo el trabajo. Entonces, es lo que está pidiendo el sistema de gestión. Sí, aquí es importante que este revisor interno de la firma, o sea, haga su revisión antes de que se emita el informe. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque, y también la norma nos dice a cuáles empresas están obligadas a que se le haga una revisión, ¿no? Por un revisor de la misma firma, ¿no? Sí. Son las que cotizan en bolsa, los que a lo mejor emiten estados financieros a terceras personas o entidades, pues, por ejemplo las financieras, ¿no? Las que informan a la Comisión Nacional Bancaria, las autoridades para efectos fiscales. Recuerden que uno de los principales atributos que tiene que tener la información financiera es que sea veraz y confiable. Entonces, para que reúne esas características, tal y como comenta Luli, pues sí tenemos que hacer el trabajo como dice este sistema de gestión.
Él nos dice, oye, tú dentro de la firma tienes que tener establecido qué persona o personas son las que van a revisar el desempeño de otro o el trabajo que hicieron otras personas. Y tienes que darme evidencia o tienes que dejar evidencia de que ese trabajo efectivamente se hizo. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para efecto de evitar que en un momento haya riesgos. Todo este trabajo es importante y si lo vemos de una manera objetiva y clara, hasta nos conviene, porque sirve que nuestro trabajo por lo menos va a estar en la mayoría de los casos exentos de errores materiales. Sí, es importante que se siga. Sabemos que en una primera intención es una, como luego diríamos, es una carga adicional al trabajo, pero es necesario precisamente en estos tiempos en donde definitivamente pues vemos que la situación no es fácil. Acuérdense que en la información financiera seguimos teniendo siempre presente ese monstruo de las 1000 cabezas que se denomina fraude, ¿sí? Y entonces pues tenemos que estar con las antenas bien abiertas y esto nos ayuda precisamente que algo que se nos está pasando para nuestros ojos, a lo mejor es algo para nosotros muy común o de alguna manera no tan complicado, a lo mejor parece otra persona detecta que ahí hay un problema y que es necesario en un momento analizarlo y hacerlo evidente. Podría cambiar tu opinión. Podría cambiar completamente la opinión, sí, sí, sí. Sí, y luego aparte pues siempre tenemos la máxima que nos ayuda en estos casos y que nos acogemos algunos contadores en donde decimos que es de sabios cambiar de opinión. Entonces, bueno, pues ahí sabemos que por lo menos sabios somos. Pero también la norma te comenta que, porque hay firmas que no cuentan con recursos para tener de manera interna un revisor de control de calidad. La norma también te permite, pues, que contrates un externo, ¿no? Para que te hagan las revisiones. Sí. También cuando estás en red, ¿no? O sea, se hacen revisiones cruzadas con las firmas que están en el país, ¿no? Se hacen revisiones cruzadas, es correcto. Sobre todo porque, por ejemplo, cuando estás con una entidad de otro país, entonces ahí tienes que cumplir con todo lo que es el picado. Sí. Sí, entonces es lo que te pide la normatividad y es importante pues que se tenga presente esta situación. Yo me acuerdo que cuando comenzó esta norma hubo mucho descontento en relación a tener una persona interna que estuviera realizando ¿cómo le Y es que desafortunadamente a nivel internacional la norma de control de calidad hay una norma de control de calidad para empresas o para firmas grandes y hay una norma de control de calidad para empresas pymes, que son pequeñas y medianas. Pero aquí en México, pues se agarró parejo y se creó una sola norma que aplica tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas y medianas. Entonces, era donde estaba el descontento y decían, oye, es que me estás obligando, yo voy en base a las horas que le cobro a mi cliente y con eso me estás obligando a sacarme del mercado porque yo tendré que cobrarle más por el tiempo que voy a invertir. Es totalmente de acuerdo, pero también es cierto que estas normas fueron sometidas a auscultación y que en su momento se pidió la opinión de los contadores y pues ahí no hubo mayor resistencia y pues se dijo, bueno, pues si entonces la mayoría de la prueba, pues voy a emitámosla como definitiva. Sí, entonces es la situación que ahorita prevalece y pues esta es la norma de control de calidad. Este es el nuevo sistema de gestión, estos son los cambios que hay en este año y pues ni habrá, no hay de otra más que darle a este tipo de situaciones. invertir tiempo en esto? Porque realmente es mucho tiempo. Sí, si nos vemos como revisores de control de calidad, o sea, es tiempo el que le dedicamos a esto. Ahora imagínate también dentro de las firmas tener una persona exclusivamente para la revisión del control, y aparte que lo tienes que poner en evidencia. Entonces, sí es mucho. Y todo esto es importante también comentar que entonces se tiene que dejar documentado. Todo el cumplimiento de las políticas establecidas en el sistema de control de calidad se debe de quedar documentado. Y aparte, porque el mismo sistema de control de calidad, es importante que ustedes lo sepan, lo que pide es que cuando se hace la contratación de un trabajo con un cliente, efectivamente se tenga la capacidad
técnica para llevarlo a cabo. Es decir, lo que nos pide uno de los apartados de del mismo sistema de gestión, nos dicen, es que si no estás capacitado para llevar a cabo esa revisión, no la cotices, muy difícil de hacerlo, ¿eh? Porque lo que requieren los contadores es precisamente chamba y dicen, pues yo la tomo y en el camino me voy capacitando, ¿sí? Pero desafortunadamente el sistema de gestión no permite que se hagan este tipo de situaciones. De repente nos contratamos en algunos servicios en donde no somos especialistas y donde vamos a empezar a conocer el tema, pero nosotros lo que pide el sistema de gestión es que primero conozcas el tema y posteriormente ofrezcas el servicio. No al revés, no son derechos consumados. Les repito, aquí en México y en otros países muy probablemente eso sea muy difícil de cumplir, pero pues eso es lo que pide la norma, ¿verdad? Eso es lo que se establece. Y precisamente todo este tipo de temas es importante que los conozcamos. De repente como contadores decimos, es que todo esto es muy aburrido, es que no tiene mayor trascendencia y a mí no me representa ningún crecimiento profesional. Totalmente equivocados. La norma de control de calidad ayuda precisamente a reforzar todo eso que nosotros estamos haciendo ahorita precisamente para evitarnos en un momento de algún sobresalto. Ya ven que ahora, que afortunadamente no pasó, pero ya ven que ahora venía la reforma en donde al contador público se le quería marcar una responsabilidad, ¿sí? Entonces, imagínense si esa reforma hubiera pasado, yo creo que ahorita pues la verdad la profesión estaría temblando, porque ¿cómo es posible que me hagan a mí responsable de algo en donde definitivamente mis pruebas para cerciorarme la razonabilidad de unas cifras, mis pruebas son totalmente selectivas, ¿sí? Lo que no entiende la autoridad es que en el tema de los fraudes, lo que aplica es otro tipo de auditoría que no es la auditoría de estados financieros, es una auditoría denominada auditoría forense. Entonces, esa auditoría no la hacemos. Hacemos la auditoría de estados financieros. Lo que nos establece esa auditoría es que si en el camino detectamos desviaciones, entonces informemos al cliente y a partir de ahí detonar una revisión especial encaminada como auditoría forense. Pero la auditoría de estados financieros su principal objetivo no es detectar fraudes o irregularidades, es determinar la razonabilidad de las cifras que se están presentando en los estados financieros básicos. Entonces, esa parte la tiene que entender la autoridad. Desafortunadamente, y hay que reconocerlo, pues en las cámaras que tenemos, pues les falta muchísima cultura con respecto a estos temas y otros tantos. Entonces, para ellos el contador es el que hace contabilidad o el que revisa contabilidad y por lo mismo tienen que fijarse en una responsabilidad. Craso error porque no es esta la óptica que verdaderamente impera en el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Sin embargo, pues sí tenemos gran responsabilidad de hacer nuestro trabajo de calidad. A la normatividad de las leyes, ¿verdad? Porque si bien no estamos, no nos podrían dar ninguna de tipo penal hacer nuestro trabajo, pero sí, pues nos veríamos afectados en nuestra acción, ¿verdad? Al ser señalados como incorrección material. Esa comisión de control de calidad que está en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y que está también en las federadas. Al hablar de federadas, bueno, están representadas todos los estados de la República. Es de las comisiones quizás menos representativas, que menos miembros tienen, porque esta comisión representa el tener que hacer un trabajo sin remuneración alguna. Es decir, invertimos nuestro tiempo en hacer una revisión que finalmente es nada más pues para efecto de verificar y de ver que la información efectivamente cumpla con los estándares de calidad, pero ninguno de los aquí presentes y a nivel nacional estamos en la misma situación, recibe una remuneración por llevar a cabo este tipo de trabajo. A lo mejor eso es lo que aleja a nuestros socios del colegio de pertenecer a esta comisión, pero pues pero definitivamente pues esperemos que en algún momento seamos tan numerosos como
las comisiones de DIF, de fiscal, de gubernamental. Ojalá que en algún momento nos sobren socios y que ya ustedes no nomás están viendo a 3, 4 personas. Desafortunadamente nos faltó un elemento también muy valioso que está Marita, pero la verdad de las cosas es de que es importante que le demos el justo valor a lo que es control de calidad. Reconozco el trabajo que viene desarrollándose en esta comisión, porque vuelvo a decirles, no es sencillo el estar invirtiendo un tiempo que podemos dedicarlo a otras actividades o hasta cuestiones personales por darle a la profesión un poco, o retribuirle a la profesión un poco de lo que a su vez la profesión misma nos ha dado. Entonces, pues es de las comisiones en donde se refleja todavía más el altruismo que tenemos como contadores públicos. Porque el donar no nada más es en efectivo, también el donar es en tiempo. Y la verdad es que hacemos una donación en tiempo y con todo el gusto del mundo. Sí, pues esta es la plática de la Comisión de Control de Calidad. No sé si tuvieran alguna duda o algún comentario. Entonces, si gustan, por favor, hacerlo evidente a sus órdenes. Acercamiento a donde dice Stop Sharing. Con eso de que lo tengan. Muchísimas gracias. La verdad, muy interesante su participación, las aportaciones, el conocimiento que le comparten a la comunidad universitaria, tanto a nuestros docentes como a nuestros alumnos, pues tiene un valor incalculable. Ahorita estamos aquí al pendiente del chat y del panel de preguntas y respuestas. Hasta ahorita no tenemos ningún comentario. Fue bastante clara su participación, pero damos, si gustan, algunos minutos. Tenemos tiempo para, si alguien de la audiencia se anima para hacer algún comentario o alguna pregunta. No sé si ustedes quisieran agregar algo más a manera de conclusión para invitar a los jóvenes para que el día de mañana se colegien y también que participan. Esta es una comisión. Sí, te comentaba que esta comisión Y no logramos escucharte porque tenemos un problemita se está cortando tu participación, entonces la verdad que no entendimos lo que nos comentabas. Les comentaba que si tendrán, sí, yo los escucho perfectamente, ¿eh? Los escucho perfectamente. Okay. Les comentaba que si quisieran dar algún tipo de conclusión, hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta, ningún comentario por parte de nuestra audiencia. Su participación fue bastante clara. Entonces, pues antes de despedirnos, no sé si quisieran tener una participación a manera de conclusión. Tenemos algunos minutos, si gustan. Bueno, pues ahorita en lo que, bueno, ahí viene Manuel con el módem, pero sí, pues me gustaría hacerles una invitación a los alumnos, ¿verdad?, de la facultad, que pues cuando, digo, se pueden inscribir al Colegio de Contadores y pues ya cuando sean egresados y titulados, ¿verdad?, públicos, pues es muy interesante entrar a las comisiones de trabajo. Entonces, pues esa era la idea, pues, también de estas sesiones, ¿verdad? Que ellos conozcan cómo era el Colegio de Contadores. Y pues es muy importante, pues, para dejamos de escucharlos. Me voy a permitir, si me dan la oportunidad, de leerles algunas de los comentarios que nos están haciendo llegar. De parte de la doctora Verónica Prieto, dice que muy claro, muchas gracias, felicidades y saludos. De parte del contador Oscar Barrera, felicidades por su exposición y su tiempo dedicado a esta comisión, enhorabuena.
De parte de la maestra Adriana Arzate, muchas gracias, muy interesante conocer cómo trabaja la Comisión de Control de Calidad. Entonces, pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias por su participación. No sé si tuvieran algún comentario final antes de despedirnos. Tenemos todavía algunos minutos. No, pues nada más eso, Vivi, de seguir haciendo la invitación, pues para que más contadores se incorporen. Tenemos un colegio de contadores en donde somos más de, pues fácil, más de 450 socios, ¿sí? Como colegiados, y pues somos muy poquitos los revisores de control de calidad, somos 4. O sea, humanamente yo creo que si nos tocara revisar a 10 firmas, pues no nos daríamos abasto. ¿Ves? Entonces, pues la verdad de las cosas es que sería interesante que más gente se incorporara. El hecho de trabajar en una comisión, y cualquiera que sea, es interesante porque no solamente aprendes, sino también formas parte y participas de manera activa en la profesión. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es parte de, como te comentaba yo, de retribuir un poco lo que a su vez la universidad nos ha dado. Por eso nosotros, por ejemplo, ahora con la invitación que tú nos hiciste a la facultad, para dar la plática en la facultad, pues nosotros encantados, o sea, todos somos egresados de ahí de la Facultad de Contaduría y Administración, y la verdad estamos agradecidísimos con nuestra alma mater. Entonces, qué mejor manera de demostrarle a la nueva generación de que se puede, ¿verdad? Y que no nada más es el hecho de estar generando riqueza, sino también el hecho de estar devolviendo una parte de lo que a su vez la misma profesión y la misma escuela nos dio. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad. Entonces, pues ojalá ahorita por lo pronto en este año pues te tocó ver a 4 de los miembros, bueno, uno ausente, pero en el espíritu está aquí presente Oliver Betancourt. Pero pues esperemos que el próximo año, si nos vuelves a invitar, esperamos que ahora ya seamos 20 los que estamos en la comisión. Y pues ya sea más nutrido, y sobre todo que esas nuevas generaciones se incorporen, ¿sí? Sería interesante ceder la estafeta a esa nueva generación que viene y que se vean interesados en el control de calidad, ¿sí? Que sepan que es importante hacer un buen trabajo y hacerlo con calidad, ¿sí? De acuerdo, esa es la cuestión. Nosotros a nivel internacional, el ejercicio de la profesión del contador público estamos reconocidos como uno de los profesionales más completos, ¿sí? Entonces, en otros países el contador pues no pasa de ser o el tenedor de libros o en alguna especialidad de las que hay, pero pues por ejemplo todos los aquí presentes somos auditores, fiscalistas, tenemos prácticamente toda la gama de posibilidades, y aparte si le agregas, por ejemplo, aquí a las compañeras, aparte son mamás, esposas, enfermeras, niñeras, no sé, o sea, aparte choferes, como comentan. Entonces, pues sí, la verdad de las cosas es que sí es complicado, pero a nosotros siempre nos da mucho gusto estar inmersos en este tipo de eventos. Sí. Por último, quisiera agregar que la creación de esta norma pues, es básicamente por la falta de credibilidad hacia la profesión, por todo lo que los antecedentes, ¿no?, de fraudes que hubo. Y bueno, pues hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, que es una norma muy importante que tenemos que estudiarla, que tenemos que aplicar, tenemos que establecer todo lo que la norma nos está indicando, pues para tener credibilidad. Así es, y sobre todo porque mira, afortunadamente todo este tipo de actividades se llega a un buen puerto, sobre todo cuando se tiene un buen capitán. Y entonces, pues aquí Olivia es la que nos hace trabajar, así que pues ella es la capitana de este barco. Sí, yo soy la que nos hago trabajar, pero bueno, él siempre es el que más habla. Sí, definitivamente, eso Vivi, no lo voy a poder evitar nunca, yo creo. No, pues muchas gracias, Vivi, por la invitación nuevamente. Y no sé si, bueno, pues todavía faltan unos minutitos, pero no sé qué. No, pues con esto nos despedimos. Les agradezco mucho a
a los 3 integrantes, bueno, 4 integrantes, contando a Luli Betancourt, por su participación, por sus valiosas aportaciones. La verdad es que siempre aprendemos algo nuevo y estoy segura que el año que entra, reiterándoles la invitación, ya van a ser más integrantes en la comisión. Estoy segura de ello.